Aunque la WWE suele ser rápida a la hora de eliminar errores inesperados, como la irrupción de los fans en el ring o cualquier otro percance. Por otro lado, ha habido momentos en los que la WWE ha decidido voluntariamente emitir segmentos tan insípidos o de tan mal gusto que han dejado a todo el mundo sido censurados. La racha invicta de The Undertaker en WrestleMania es uno de los legados más célebres de la historia de la WWE, pero no todos los capítulos de esa racha fueron obras maestras. De hecho, una entrada fue tan perturbadora, tan insípida, que casi nunca es mencionada por WWE hoy en día. En WrestleMania 15, The Undertaker se enfrentó a Big Boss Man en un combate Hell in a Cell. El combate en sí no fue nada del otro mundo, pero fue el post-match, lo que dejó a los espectadores atónitos por todas las razones equivocadas. Después de derrotar a Bossman, The Undertaker miró hacia las vigas, donde descendieron sus secuaces del Ministerio de la Oscuridad. El Deadman procedió a atar una soga alrededor del cuello de Bossman y lo izó en el aire, simulando un ahorcamiento público, en vivo, en pay-per-view, durante WrestleMania. Incluso para los estándares de la Attitude Era, era demasiado, innecesariamente oscuro y completamente fuera de lugar en un ring de lucha libre. Dado el legendario estatus de The Undertaker y el hecho de que Big Boss Man ya ha fallecido, no es de extrañar que WWE opte por no volver a mencionar este momento. Aunque la era de la Ruthless Aggression no fue tan salvaje como la Attitude Era, no le faltaron argumentos cuestionables, y la saga de Dawn Marie y Al Wilson es un gran ejemplo. Lo que comenzó como un enfrentamiento normal entre Dawn Marie y Torrie Wilson se convirtió rápidamente en algo sacado de una pesadilla de telenovela. Para vengarse de su rival, Dawn Marie puso sus ojos en el padre real de Torrie, Al Wilson. Tal vez McMahon pensó que era una gran idea involucrar a un anciano en esta extraña historia. Después de que Dawn Marie propusiera matrimonio a Al Wilson y sorprendentemente sugiriera que se casaran en ropa interior. Pero WWE no había terminado de empujar el sobre. La semana siguiente en SmackDown, WWE emitió imágenes de su luna de miel, donde Al Wilson aparecía inconsciente en su habitación de hotel. Los paramédicos se apresuraron y trataron de reanimarlo, pero la sorprendente revelación vino de la propia Dawn Marie. Al Wilson había muerto por exceso de sexo. Aunque fue la última vez que se vio a Al Wilson en la televisión de la WWE, la enemistad entre Torrie y Dawn Marie no terminó ahí. Su rivalidad se prolongó hasta el Royal Rumble de 2003, en lo que WWE promocionó como un combate entre madrastra e hijastra. Evidentemente, ninguna historia había sido tan extraña, pero como la historia nos ha demostrado, esto no sería lo último de la mente desquiciada de Vince McMahon. Avancemos, no a un combate o a un segmento en el ring, sino a un paquete promocional que metió a la WWE en un buen lío. WrestleMania 39 sigue siendo considerado uno de los mejores momentos de la era de Triple H. La tarjeta presentaba un brillante equilibrio entre lucha de alto nivel y narración emocional. Una de las rivalidades más personales fue el enfrentamiento padre-hijo entre Dominic y Rey Mysterio. Dominic, ahora firmemente plantado en su papel de hijo delirante y con derechos, estaba haciendo uno de los mejores trabajos heel de la WWE en aquel momento. Como parte de la preparación para el combate padre-hijo en WrestleMania 39, WWE emitió un paquete promocional. Durante la promoción, Dominic se quejó: ¿crees que esto es un juego para mí? Cumplí una condena dura y he sobrevivido. Pero los espectadores se dieron cuenta de que en el montaje se había incluido una imagen real del campo de concentración de Auschwitz. El uso de una imagen de uno de los lugares más horribles de la historia de los asesinatos en masa, donde más de 1 millón de personas inocentes fueron brutalmente exterminadas, fue un error escandaloso por parte de WWE. Aunque la empresa eliminó rápidamente las imágenes a las pocas horas de emitirse el segmento, ya
Ya se había corrido la voz. Circularon capturas de pantalla y la empresa fue condenada por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos en plena temporada de WrestleMania. Está claro que el momento no podía haber sido peor. Nos sorprendería que alguien del equipo de edición no perdiera su trabajo por esto. Como todo el mundo sabe, la Attitude Era no era exactamente conocida por su modestia, pero incluso para sus estándares salvajes, esto era algo más. Jacqueline, una pionera legítima en la lucha libre femenina, participó en un combate mixto en Capital Carnage, Londres, formando equipo con Marc Mero contra Sable y Christian. El combate jugó con una acalorada rivalidad entre Sable y Jacqueline. Jacqueline no era una luchadora cualquiera, era dura como una roca y una de las pocas mujeres que competían regularmente contra luchadores masculinos, como Chyna. Rompió barreras y aportó legitimidad a la división femenina, volviendo al combate por equipos mixtos en Capital Carnage. El combate en sí fue intenso y gustó al público, y terminó con la victoria de Sable tras vencer a Jacqueline. Pero la verdadera sorpresa llegó momentos después. Cuando el Nexus hizo su explosivo debut en junio de 2010, fue una de las invasiones más caóticas de la historia de la WWE. Liderado por Wade Barrett, el grupo asaltó a John Cena, CM Punk, y arrasó el ring y todo lo que tenían a la vista, creando un caos absoluto como no se había visto en años. Tal vez en el calor del momento, el recién llegado Daniel Bryan llevó las cosas un paso demasiado lejos. En un momento que no era claramente parte del guión, Bryan atacó al anunciador del ring, Justin Roberts, y comenzó a estrangularlo con él en la televisión en vivo. Mientras que los aficionados se divirtieron y se sorprendieron por la energía del segmento, los directivos de la WWE no estaban nada contentos, ya que la empresa intentaba mantener una imagen familiar y mantener contentos a patrocinadores como Mattel, por lo que las acciones de Bryan se consideraron demasiado violentas. Por ello, pocos días después de su debut, Daniel Bryan fue despedido de la empresa. La WWE también eliminó el segmento de las repeticiones y las imágenes oficiales. Más tarde, Bryan reconoció que se había pasado de la raya y aceptó su responsabilidad. A pesar del contratiempo, su salida fue efímera, ya que la abrumadora demanda de los aficionados provocó su reincorporación. Solo 2 meses después, Bryan regresó en SummerSlam 2010 como miembro sorpresa del equipo WWE, marcando el inicio de un regreso que definiría su legendaria carrera. Cuando se trata de momentos polémicos que WWE debería haber expurgado, es imposible no empezar por el propio expresidente, Vince McMahon. Siempre conocido por sobrepasar los límites, Vince McMahon ha protagonizado numerosos errores en pantalla. Uno de los más infames ocurrió en Survivor Series 2005. Momentos antes del combate de John Cena por el campeonato de la WWE, se emitió un segmento entre bastidores en el que McMahon utilizó la palabra con N mientras hablaba con Cena. El momento fue tan extraño y desentonó tanto que muchos espectadores no estaban seguros de haberlo oído bien. Pero por si quedaba alguna duda, McMahon pasó casualmente junto a Booker T y su esposa, Sharmell. Booker, claramente aprovechando el momento, respondió con su ahora icónica frase: "Dime que no acaba de decir eso". El segmento provocó la reacción inmediata de los medios de comunicación y los fans por igual. Muchos se preguntaron cómo un lenguaje tan ofensivo pudo pasar la censura de contenidos de la WWE. Ahora, vale la pena señalar que solo después de que estallara la controversia, la WWE actuó, borrando rápidamente el segmento de todas las futuras emisiones y plataformas digitales. McMahon se refirió más tarde al incidente, afirmando que se trataba de una parodia y expresó su pesar por el mal juicio. Pero está claro que McMahon no estaba tan arrepentido como decía. Apenas 2 años después de utilizar un insulto racial en directo, provocó otra tormenta de fuego, esta vez durante la nueva versión de ECW de la WWE en 2007. Tras cruzarse con Sabu, la leyenda de ECW, McMahon comentó que no estaba en Texas, sino en Afganistán. A continuación, en tono de risa, McMahon sugirió que Sabu parecía un miembro de los talibanes. El mal gusto de esta promoción se ve amplificado por el contexto posterior al 11S en el que se emitió, una época en la que el sentimiento antiárabe y antimusulmán estaba en un nivel preocupantemente alto en Estados Unidos. En lugar de actuar con moderación, la WWE recurrió a los peores estereotipos, lo que hizo que todo el intercambio resultara aún más ofensivo e inexcusable. Hoy en día, la división femenina de la WWE es tan venerada y respetada
agitada que a veces resulta difícil creer lo salvajes que eran las cosas durante la Attitude Era, y nada resume mejor el caos de esa época que lo que ocurrió en Armageddon 1999. Durante el show, Miss Kitty se hizo con el campeonato femenino en un Four Corners Evening Gown Pool Match. El combate tuvo lugar en una piscina improvisada junto a la rampa de entrada y contó con Miss Kitty, Ivory, Jacqueline y Bibi. El objetivo: despojar a sus oponentes de sus trajes de noche mientras luchaban en el agua. Tras su victoria, cogió el micrófono y declaró que quería seguir celebrándolo. Para diversión del público, se quitó la ropa interior y en un momento que se emitió en directo, expuso brevemente su pecho al público. El segmento se interrumpió de inmediato cuando el sargento Slaughter se apresuró a cubrirla con una toalla, pero no antes de que el momento se convirtiera en uno de los incidentes sin censura más infames de la historia de la empresa. Muchos fans tienen sus propias opiniones sobre la infame celebración de sexo en directo entre Edge y Lita, que se emitió en 2006. Justo una noche después de que Edge cobrara su contrato Money in the Bank en New Year's Revolution para derrotar a John Cena y convertirse en campeón de la WWE, cumplió su audaz promesa: celebrar la victoria con su novia Lita en una enorme cama colocada en medio del ring, intimando ante el público en directo. Antes de que el segmento llegara demasiado lejos, Ric Flair lo interrumpió y John Cena golpeó a Lita con un Attitude Adjustment. Aunque el segmento batió récords de audiencia para la WWE, lo que ocurrió entre bastidores fue mucho más perturbador. Años más tarde, Lita explicó que ella, junto con Edge y John Cena, suplicaron a Vince McMahon que desechara o suavizara el segmento, pero McMahon se negó. Según Lita, incluso la amenazó con despedirla si no lo hacía. Las consecuencias afectaron profundamente a Lita. Más tarde citó este incidente como una de las razones clave de su marcha de la WWE ese mismo año. Para empeorar las cosas, el segmento también contó con un breve fallo de vestuario, donde el pecho de Lita fue accidentalmente expuesto en la televisión en vivo. WWE censuró rápidamente las imágenes en las repeticiones posteriores, pero el momento se emitió inicialmente sin filtrar a millones de personas, un riesgo desafortunado que a menudo viene con este tipo de segmentos. Brock Lesnar, la Beast Incarnate, es uno de los luchadores más dominantes de todos los tiempos y ha cimentado su carrera en su naturaleza despiadada. Al principio de su carrera, la WWE quiso demostrar lo despiadado que podía ser Lesnar, y para ello le enfrentó al primer luchador amputado de la historia de la empresa, Zach Gowen. Gowen había perdido legítimamente una pierna a causa de un cáncer cuando era niño, pero eso no le impidió perseguir el mundo de la lucha libre profesional. A diferencia de una aparición esporádica, Gowen era una superestrella de la WWE, pero la WWE vio la oportunidad de utilizarlo como herramienta para amplificar la monstruosa personalidad de Lesnar. Cualquiera que lo viera podía esperar que el combate no se decantara a favor de Zach Gowen, pero lo que ocurrió fue increíblemente brutal. Lesnar atacó a Gowen incluso antes de que comenzara el combate y le propinó un ataque implacable que incluyó golpes con la silla de acero, codazos en la cabeza y varios F5 contra el poste de acero del ring. Todo ello delante de la madre real de Gowen, que observaba horrorizada desde el público. Al final, Gowen quedó hecho un montón de sangre e inmóvil. ¿Por qué ha entrado este momento en nuestra lista? Porque muchos coinciden en que el nivel de brutalidad innecesaria sobrepasó los límites. Aún más inquietantes fueron los rumores entre bastidores que sugerían que la salvaje paliza podría haber sido un castigo para Gowen, posiblemente debido a que había violado la etiqueta entre bastidores o se había acalorado con la dirección. Años más tarde, Gowen se sinceró sobre el incidente durante una entrevista en el podcast Rewind, Recap, Relive, revelando lo peligroso que fue en realidad el segmento. Lesnar tenía previsto lanzar 3 powerbombs consecutivas, pero se detuvo después de 2 cuando se dio cuenta de que Gowen había quedado inconsciente. Se suponía que me iba a dar 3 powerbombs seguidas, recordó Gowen, pero después de 2 se dio cuenta de que estaba inconsciente. Sintió que mi cuerpo se ponía flácido. Me había golpeado la cabeza contra la lona. Sinceramente, al parar, puede que me salvara la vida, aunque el segmento puede haber sido diseñado para elevar la viciosa personalidad de Lesnar. Muchos creen que debería haber sido atenuado o eliminado por completo, sobre todo teniendo en cuenta el peligro real que implicaba. The Generation X ha pasado a la historia como una de las facciones más grandes y rebeldes de la WWE. Su rápido ascenso durante la Attitude Era
reflejó a la perfección el caos de la época, una era en la que ser audaz, descarado y completamente sin límites prácticamente no tenía límites. Sin embargo, incluso sus payasadas exageradas también dieron lugar a momentos que cruzaron la línea. Uno de los ejemplos más infames de esto se produjo durante su enfrentamiento con The Nation of Domination. En julio de 1998, DX emitió un segmento de parodia para burlarse de sus rivales. Triple H se disfrazó de The Rock, Road Dogg de D'Lo Brown, Billy Gunn de El Padrino, Jason Sensation de Owen Hart y, lo que es más tristemente célebre, X-Pac oscureció su piel para interpretar a Mizark Henry, un claro uso de la cara negra. Lo que en 1998 podría haber pasado por humor atrevido, ahora se considera, con razón, insensible y ofensivo desde el punto de vista racial. El segmento provocó reacciones en los últimos años por su representación insensible y de mal gusto. En 2021, la WWE retiró discretamente todo el segmento de la Peacock Network sin reconocimiento público, reconociendo claramente que era una reliquia que era mejor dejar enterrada. Seamos realistas, este fue uno de esos momentos que nunca debería haber salido al aire en primer lugar. Por desgracia, casi 2 décadas después, WWE demostró que había aprendido poco de los errores del pasado. Desde el momento en que Jinder Mahal ganó sorprendentemente el campeonato de la WWE, su reinado fue recibido con escepticismo, ya que muchos lo veían como el campeón mundial menos creíble de los últimos tiempos. Pero el punto más bajo de su carrera podría decirse que llegó durante su enfrentamiento con Shinsuke Nakamura. Si acabar con la racha invicta de Nakamura no fuera suficiente, WWE llevó las cosas aún más lejos en la preparación de su Hell in a Cell match. En un segmento, Mahal se burló repetidamente de la herencia japonesa de Nakamura con expresiones faciales exageradas, acentos burlones y chistes que daban vergüenza ajena. Se refirió a Nakamura como el señor Miyagi y se rió de él junto a sus compañeros. El momento en el que realmente se pasó de la raya fue cuando Mahal dijo: "Siempre haces la misma torre", provocando jadeos audibles entre el público y muchos coreando: "Eso es ir demasiado lejos". Esta vez, a diferencia de finales de los 90, la WWE no podía salirse con la suya con promos racialmente insensibles. Las críticas se extendieron tanto que la WWE se vio obligada a emitir una declaración pública a The Washington Post, en la que intentaba abordar la polémica. Años después, el propio Jinder Mahal se sinceró sobre el segmento durante una entrevista con Chris Van Vliet. Reveló que la promoción racialmente insensible no fue idea suya, sino que vino directamente de Vince McMahon. "Hice la promo, no estaba contento con ella, no estoy orgulloso de haberla hecho. Ojalá pudiera volver atrás. Por desgracia, no puedo". Tuvo muchas reacciones negativas. Recuerdo que volvía de Gorilla y uno de los responsables de las redes sociales se me acercó y me dijo: "Oye, esto está teniendo muy malas relaciones públicas". Mientras que la Attitude Era a menudo se escondía detrás de la excusa de la mordacidad, el incidente de 2017 demostró que los tiempos habían cambiado y que los fans ya no estaban dispuestos a dejar pasar esos momentos. Sin embargo, WWE siempre va más allá de los límites de forma que levanta cejas, a veces incluso en el escenario más grande de todos. Por ejemplo, en WrestleMania 22. El enfrentamiento entre Mickie James y Trish Stratus en 2005 sigue siendo una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de la WWE. James debutó como una entusiasta admiradora de Trish, pero lo que comenzó como admiración se convirtió rápidamente en una obsesión en toda regla, hasta que acabó estallando, atacando a su ídolo y preparando el terreno para un enfrentamiento en el escenario más grandioso de todos. Su combate en WrestleMania aún se recuerda como uno de los mejores combates femeninos de aquella época. Sin embargo, un momento del combate llevó demasiado lejos el acoso obsesivo de Mickie. Mientras Trish intentaba lanzar el Stratus Faction, Mickie contraatacó agarrando la entrepierna de Trish. A continuación, se giró hacia la cámara e hizo un gesto explícito. Se chupó los dedos, que había formado en V. El público reaccionó atónito. El público reaccionó con una mezcla de vítores y jadeos, pero el momento cruzó una línea con la que ni siquiera los oficiales de backstage se sintieron cómodos. Aunque
Mickie ganó el combate y se convirtió en la nueva campeona femenina, su celebración de la victoria se vio interrumpida entre bastidores. Según los informes, un enfadado Vince McMahon se enfrentó a ella inmediatamente después del combate por llevar las cosas demasiado lejos. En una entrevista de 2021, la propia Mickie James expresó su arrepentimiento por el incidente. «Me sentí horrible», dijo James. «Después de su súper enorme momento de subidón, me sentí tan derrotada. Yo estaba como, sí, no leí bien la habitación en absoluto. Mamen». Como resultado, WWE eliminó el gesto de todas las repeticiones futuras. Fue eliminado del DVD de WrestleMania 22 y también ha sido censurado de la versión actualmente disponible en Netflix. A estas alturas, ya hemos visto cómo las payasadas subidas de tono y los momentos impactantes se eliminaban de los archivos y las bibliotecas de streaming. Pero el apetito de la WWE por la polémica también se extendió a territorios más sensibles, incluida la religión. En 1998, The Undertaker estaba inmerso en su transformación en el oscuro ministerio de las tinieblas. Uno de los primeros en sentir la ira de este Deadman más siniestro no fue otro que Stone Cold Steve Austin. En un episodio de Raw de finales de 1998, el Undertaker cargó sobre su hombro a un Austin inconsciente y lo ató a un símbolo de tamaño humano. Momentos después, el símbolo fue levantado y colocado en posición vertical, recordando extrañamente a una crucifixión y evocando imágenes familiares para cualquiera que se haya criado en un hogar cristiano. Las reacciones no se hicieron esperar. Aunque la WWE no se disculpó públicamente, el segmento fue recibido con indignación por varios grupos religiosos. Y aunque de alguna manera se emitió en su totalidad en aquel entonces, WWE Bimbiro ha tenido mucho cuidado desde entonces para evitar mostrar la escena en su totalidad, a menudo editando las imágenes más controvertidas en las repeticiones modernas. De todos los momentos sin censura que hemos cubierto en esta lista, ninguno sacudió a la WWE hasta la médula como el infame segmento de Pillman tiene un arma. Un momento tan caótico que estuvo a punto de provocar la cancelación total de Raw. En 1996, WCW dominaba a WWE en la guerra de las audiencias, y Vince McMahon estaba cada vez más desesperado por superar los límites en un esfuerzo por recuperar la atención. Sin embargo, esa desesperación pronto sería contraproducente. Steve Austin y Brian Pillman compartían una larga historia como antiguos compañeros de equipo en los Hollywood Blondes de la WCW, pero sus carreras habían tomado caminos muy diferentes en la WWE. Austin se estaba convirtiendo rápidamente en el rostro rebelde de una nueva era, mientras que Pillman había adoptado un volátil disfraz de bala perdida. Como antihéroe emergente, Austin comenzó a atacar a su antiguo compañero de equipo Pillman. Su rivalidad aumentó cuando Austin atacó salvajemente a Pillman durante un episodio de Raw, agravando un tobillo ya lesionado. Las tensiones se intensificaron una semana después, cuando Pillman, herido, se sentó solo en su casa, con una pistola cargada en la mano, esperando a que Austin entrara. Cuando Austin finalmente derribó la puerta, la cámara pasó a negro, y lo único que el público pudo oír fueron disparos, gritos y caos. En un intento de la empresa de emitir algo innovador, el tiro salió por la culata. Los ejecutivos de USA Network se enfurecieron tanto que se plantearon seriamente retirar la programación de la WWE de su parrilla y, ante las consecuencias, la empresa no tuvo más remedio que pedir disculpas públicamente y prohibir la emisión del segmento. Se convirtió en un momento de la lista negra guardado en los archivos. La WWE siempre ha tenido una historia complicada con los personajes heel extranjeros, pero la carrera de Muhammad Hassan llevó las cosas a un nivel para el que la empresa no estaba preparada. Lo que comenzó como una historia centrada en un árabe estadounidense que hablaba en contra de los prejuicios posteriores al 11S se descontroló rápidamente y, en última instancia, provocó una repentina reacción violenta que acabó con su carrera. Como heel emergente, Muhammad Hassan estaba adquiriendo un gran impulso, hasta el punto de que se rumoreaba que podría convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia de la WWE. Pero un controvertido combate con The Undertaker desbarató abruptamente esos planes. Justo antes de su combate programado en el pay-per-view The Great American Bash, el manager de Hassan, Daivari, se enfrentó a The Deadman en un combate en SmackDown. Lo que siguió sorprendió a los espectadores.
Después del combate, Hassan orquestó una inquietante emboscada. Un grupo de enmascarados irrumpió en el ring, asfixió a The Undertaker con una cuerda de piano y se llevó a Daivari como si fuera un mártir caído. El momento no pudo ser peor. El segmento se emitió pocas horas después de los atentados de Londres de 2005 y a pesar de que SmackDown ya estaba grabado, WWE tomó la desafortunada decisión de emitirlo de todos modos. La WWE se enfrentó a duras críticas tanto de los medios de comunicación como del público. UPN, la cadena que emitía SmackDown en aquel momento, se enfureció especialmente e instó a WWE a retirar inmediatamente a Muhammad Hassan de la televisión. En cuanto al propio Hassan, la empresa se distanció rápidamente de él, lavándose las manos. Sin embargo, como Hassan ya estaba anunciado para enfrentarse a The Undertaker en The Great American Bash, la WWE no tuvo más remedio que apresurar una historia de salida. El 24 de julio de 2005, Hassan subió al ring para el que sería su último combate. Tras ser brutalizado por The Deadman y recibir una estruendosa Last Ride Powerbomb, Hassan fue expulsado de la televisión y nunca más se le volvió a ver en la WWE. Desde el simbolismo religioso a la insensibilidad racial, pasando por la polémica posterior al 11S, ¿qué momento crees que fue demasiado lejos? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.